Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta mesa sobre los retos de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Es un placer poder escuchar a diversas perspectivas de expertos, tanto pues, de empresas, de pymes, de Big Techs, como también la universidad pública y, por supuesto, la Administración Europea. A día de hoy, la IA es algo que usamos en nuestro día a día casi sin darnos cuenta. Desde las recomendaciones de Netflix hasta, por ejemplo, en Google, cuando usamos mapas y nos apetece ver el tráfico en tiempo real. Pero, por supuesto, también lo usamos intencionadamente. Como en mi caso, yo uso ChatGPT casi todos los días en el despacho. Bueno, por ello nos encontramos en un momento decisivo donde la inteligencia artificial no solo está transformando industrias enteras, sino que también está transformando la forma en la que vivimos, aprendemos y también trabajamos. La IA tiene el potencial de generar un impacto positivo, pero también plantea preguntas críticas sobre la gobernanza de datos, sobre la competitividad de las empresas o incluso la educación. Así que hoy estamos aquí para hablar de todo esto y mucho más. Vamos a escuchar a personas que están en el centro de todos estos cambios y que los viven en primera persona. Mi primera pregunta va para Iván. En el sector de la inteligencia artificial, los datos son la materia prima sobre la cual desarrollar sus servicios. Hasta el momento no existe un espacio europeo de datos y me gustaría saber si esto es una prioridad para el Parlamento Europeo y de qué forma se podría asegurar la fiabilidad y seguridad de los datos. Bien, muy buenos días y, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a participar de nuevo en estos cursos, porque recuerdo que, no bien salidos de la pandemia, tuve la oportunidad con las mascarillas y con todo el aparataje, pero con mucha voluntad de poder participar en una mesa también impresionante, muy bien acompañado como en esta ocasión. En cuanto a tu pregunta, yo negaría un poco negaría un poco el presupuesto en cuanto a que no existe, o por lo menos no existe la voluntad de que haya un espacio europeo de datos. Antes bien, al contrario, el trabajo de las instituciones europeas durante los últimos años en la administración von der Leyen, pero también en el Parlamento, que ha puesto especialmente el acento en el trabajo legislativo, ha sido la creación de este espacio europeo de datos con la plena consciencia de que era absolutamente necesario y de que necesitábamos también reequilibrar nuestra posición como europeos en el contexto mundial en cuanto a la administración y la gobernanza de nuestros propios datos. Y en ese sentido, teniendo como primer hito, incluso anterior, el Reglamento General de Protección de Datos, que de alguna forma fue controversial, como todo este tipo de normas cuando se presentan, que de alguna manera son absolutamente pioneras, pero ha servido con todos sus fallos y con todas las cosas que tenemos que mejorar como gran modelo en adelante a nivel mundial. Durante este último mandato hemos puesto en marcha dos piezas fundamentales. La primera es la Ley de Gobernanza de Datos, la Ley Europea de Gobernanza de Datos, que pretende precisamente crear esos grandes bancos de datos, ese gran espacio europeo de datos, y también facilitar que los datos que están en manos fundamentalmente de las administraciones públicas estén a disposición también de los usuarios privados, de los emprendedores, también con las denominadas y con las necesarias prevenciones en cuanto a la protección de algunos elementos esenciales de los tenedores de los datos o de las personas cuyos datos pueden estar dentro de esos grandes bancos, pero de alguna forma poner a disposición y en marcha que todos esos datos entren en un círculo general dentro de la Unión. Y una segunda pieza también fundamental ha sido la propia ley de datos. Tengo que decir que en esta tuve la oportunidad de ser ponente, sobre todo en materia de alfabetización digital, en materia también de protección de datos. Esta segunda ley de datos es un complemento de la primera, y lo que pretende ya fundamentalmente es que los ciudadanos se empoderen a sí mismos, que sean los reales propietarios de unos datos que hasta ahora estaban en manos, lamentablemente, de corporaciones internacionales que además funcionan o que tienen su sede fuera de la Unión Europea. Es decir, que sobre todo que esos datos que ya generamos, pero que generaremos y multiplicaremos exponencialmente en el futuro, generados o provenientes del Internet de los datos, del Internet de las cosas, se prevé que se multiplique por 5 la puesta a disposición de datos a nivel mundial, se queden dentro del ámbito de gestión personal de cada uno de los ciudadanos, que son los reales titulares, y que en cualquier caso tengan herramientas para poder tanto proteger como poder comercializar
comerciar eventualmente con sus datos. Tengo que decir que además ambas normas se han puesto en vigor aproximadamente hace un año. El primero, la Ley de Gobernanza de Datos, que creo que ahora mismo cumple exactamente un año de su puesta en vigor, y la Ley de Datos un poco posterior, un mes o 2 meses posterior, es decir, casi un año también en vigor. Pero es cierto que lo que sí que falta, antes ha habido un ponente que ha hablado de la implementación, lo que sí falta es un impulso, tanto por parte de las administraciones como por parte del sector privado, de utilizar todas esas herramientas que hoy sí que están a disposición para poder generar esos grandes bancos de datos europeos y también aprovechar las propias herramientas que está poniendo tanto la Comisión Europea como el Consejo, que muy recientemente ya no solo es que haya puesto en marcha algunas medidas para implementar algunas de las provisiones de estas leyes, sino que también ha facilitado una cosa fundamental, que es el acceso a las supercomputadoras, también a la red de supercomputadoras europea. Luego, efectivamente, a día de hoy no existe ese gran espacio, pero sí que creo que se han hecho los deberes para que pueda existir, y ahora yo creo que hay que ser mucho más celéricos, porque es verdad que el tiempo va corriendo, que el reloj va contando y que tenemos un gran diferencial, como has comentado en tu primera intervención, con respecto a otros lugares, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, precisamente en el contexto español, muchas empresas han logrado avances significativos en su transformación digital, mientras que otras se siguen adaptando a estos cambios. Desde la perspectiva de Microsoft, ¿nos podrías contar qué habéis observado en el despliegue de soluciones de inteligencia artificial y de qué forma están transformando la IA a las empresas? Vale. Ante todo, buenos días, y quería dar las gracias, por supuesto, a la Fundación Diario de Navarra, al equipo Europa. Es mi primera vez en estos cursos de verano, es realmente fascinante, me encanta la organización y el trabajo que estáis haciendo, y ver esta audiencia, ¿no?, tan diversa, muchos jóvenes interesados en el progreso de Europa y en los temas de actualidad, ¿no?, que van a cambiar completamente el mundo, como lo es la inteligencia artificial que tanto se habla de ella hoy. Y en este contexto quería compartir, como es un espacio de reflexión, con vosotros algunas reflexiones para que os las llevéis y luego debatir, ¿no? Espero que tengamos tiempo de también abrir la mesa redonda a preguntas y escuchar vuestras opiniones. Pero básicamente, desde Microsoft, que cumple en abril 50 años desde su creación, en un primer lugar, nuestra misión era democratizar el PC y poner un PC en todos los escritorios. Y fijaros, a día de hoy, pues, como bien decías al principio, no nos imaginamos cómo sería la vida sin el PC, sin el móvil, ¿no? Todos los que estamos aquí, que somos privilegiados, hay algunos que todavía ni siquiera han tenido esa posibilidad y todavía seguimos trabajando en ello. Pero claro, ahora han cambiado las tecnologías y efectivamente la inteligencia artificial aparece como una tecnología totalmente disruptiva. Hay tecnologías que se denominan tecnologías de propósito general, General Purpose Technologies, ¿vale?, que son aquellas tecnologías que impactan de manera transversal o que tienen el potencial de impactar de manera transversal la vida y la forma de trabajar y de vivir y de progresar en la evolución de la humanidad. Si reflexionamos esto, una analogía de esto podría ser, por ejemplo, la llegada de la imprenta, 1400, 1500, ¿no?, una tecnología totalmente novedosa que en Europa precisamente tuvo un efecto totalmente disruptivo. Hubo países que fueron muy rápidos en adaptarla, como lo fue Holanda, y el crecimiento posterior que vieron en la economía fue impresionante. Pasaron de representar más o menos un 7% del PIB de Europa a un 12% en 50 años, haciendo una adopción masiva de este acceso a la información que supuso pues la llegada de la imprenta y la creación de un ecosistema de nuevos oficios y de nuevos trabajos para ofrecer estas nuevas posibilidades a la humanidad frente a otros grupos, ¿no? En el caso, pues, recuerdo el Imperio Otomano, otros países, ¿no?, que quizás se resistieron mucho más a esa tecnología y vieron una evolución totalmente distinta en su progreso. Otra reflexión podría ser, por ejemplo, la aparición de la electricidad, ¿no? Fijaros qué transformacional ha sido en nuestras vidas el poder contar con acceso a la electricidad y todo el ecosistema que se ha generado de aparatos que funcionan gracias a la electricidad y de los que disfrutamos a diario, y los que también he de reconocer que lamentablemente no todo
no todas las personas del mundo tienen acceso a la electricidad y mirarlo por donde lo miréis, la evolución de las economías, de aquellos sitios en donde han podido los gobiernos y el mundo privado invertir en plantas de electricidad, pues han evolucionado a una velocidad distinta, ¿no?, de los que tenemos a día de hoy. ¿Cómo es la llegada de la inteligencia artificial? La adopción está siendo muy rápida, cada vez más rápidas estas tecnologías se adoptan. En España ya lo vemos, el 50% más o menos de las grandes empresas ya lo han adoptado. Tenemos infinidad de casos de uso de inteligencia artificial con clientes nuestros, españoles, que lo usan para distintos casos de uso, mejorar la experiencia del cliente, mejorar la experiencia de los empleados, mejorar la experiencia de la atención al ciudadano en las organizaciones públicas, transformar los procesos de negocio, impulsar la innovación. Hay muchísimos casos de uso y esto va súper rápido, más rápido que las antiguas tecnologías. Ya también, por supuesto, en el entorno de las pymes, en el ámbito público, está claro que cada vez más se va a hacer uso de este tipo de tecnologías. Este tipo de tecnologías que ahora mismo la inteligencia artificial generativa es la que domina los titulares y en la que estamos en el año 2, es un viaje. Comentabas tú, bueno, ¿y esto cómo va? Va muy rápido, pero no va a ser, las cosas no ocurren de hoy a mañana. De hecho, la inteligencia artificial generativa, si nos ponemos a reflexionar, tampoco ocurrió hace 2 años de la noche a la mañana. Son muchos años de inversión. La magia ocurre en el cloud. Antes hablabas de los datos que son el ingrediente principal, pues es cuando se juntan todos esos elementos que aparecen pues tecnologías tan disruptivas como esta. Pero es un viaje. Y ahora estamos en un momento único y ahora que estamos en este espacio hablando de la Unión Europea y de toda la regulación, es el momento de realmente marcar las reglas para poder que esta tecnología tan potente se use para el bien de la humanidad y para crear una humanidad y una sociedad y un mundo más inclusivo, más sostenible, más competitivo y todo lo que hemos estado hablando. Correcto, correcto. Y bueno, en este mundo cada vez más digitalizado, la educación juega un papel fundamental para preparar a las futuras generaciones. Todo ello está creando una demanda creciente de profesionales con este tipo de competencias. Ramón, ¿nos podrías contar qué pasos o qué iniciativas está tomando la Universidad Pública de Navarra para implementar y formar a los estudiantes? Muy bien, primero, buenos días. Bueno, agradecer a la Fundación Diario Navarra, Equipo Europa, ¿no?, por la invitación. Este es el segundo año que participo. La verdad es un honor estar aquí y compartir esta mesa redonda en este tema tan concreto, ¿no? Pues ciertamente, como comentaban anteriormente, la evolución de la inteligencia artificial está siendo muy rápida, ¿vale? Y es cierto que las instituciones como la universidad, donde hay mucha burocracia, no es tan fácil adaptarse a esa evolución tan rápida, ¿vale? Si planteamos, por ejemplo, desde el punto de vista de los grados o los másteres universitarios que tenemos, claro, todos ellos tienen que pasar por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, donde tienes que bueno, pues mandarles toda la información del grado que quieres implantar, con todos los contenidos, con todas las asignaturas. Cada cambio que quieras hacer tiene que volver a pasar por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, con lo cual nuestra capacidad de reaccionar rápidamente en nuestros grados a ese tipo de cambios es complicada. No digo que sea imposible, ¿vale?, pero es complicada, sobre todo en los grados. Luego también cuando quieres formar a los estudiantes, claro, tienes 2 puntos de vista completamente diferentes. Uno es los tecnológicos. Claro, los grados tecnológicos, fundamentalmente de ingeniería, ciencia de datos, etcétera, claro, tú sí que lo puedes incorporar dentro de una asignatura, pues puedes poner contenidos que ya se estaban haciendo, porque aprender en ingeniería informática, machine learning o técnicas de redes neuronales, esto es algo que se viene haciendo, ¿vale? Es decir, que es algo convencional y los estudiantes salen con ese conocimiento. Otra cosa ya es utilizar las aplicaciones. Claro que eso ya es diferente, ¿no? Incluir eso dentro de los grados es bastante complicado. Eso es así, ¿vale? No voy a engañar a nadie. Pero es cierto que tenemos varias posibilidades para hacerlo, ¿no?, que es un poco lo que estamos intentando hacer. En primer lugar, es cierto que la nueva ley que tenemos desde hace 2 años nos permite que el 10% de nuestros créditos lo podamos destinar en lo que se conocía antiguamente, en los tiempos en que yo estudiaba, como libre configuración, ¿no?, asignaturas diferentes a las que tienes en la formación de competencias de ese grado, ¿no? Entonces sí que es cierto que nosotros estamos intentando, claro, la ley acaba de aprobarse, estamos en el proceso y hemos aprobado una normativa que permite tener asignaturas transversales, pues, de humanidades, de ética, y la idea es también meter conocimientos de este tipo de tecnologías, ¿no?, de ingeniería artificial.
de inteligencia artificial. Luego tenemos otra posibilidad que es la formación en competencias transversales, ¿vale? Que es algo que ofrecemos a nuestro estudiantado pero fuera de nuestros grados. Es decir, les estamos ofreciendo la posibilidad de hacer formación en competencias digitales, en concreto en diferentes, bueno, básicamente diferente formación en temas de, pues de ciberseguridad o de contenidos digitales, etcétera, para que ellos de alguna forma aprendan. Porque claro, al final el tipo de estudiante que tenemos es diferente si viene de las ramas de humanidades que si viene de las ramas tecnológicas, ¿no? Entonces lo que intentamos es hacer una formación transversal siguiendo el DICOM europeo, sería como sacar un B2, ¿vale? Algo parecido, para que salgan con una formación B2 en competencias digitales. Pero claro, esto es algo que no es obligatorio, es decir, que cada estudiante puede de alguna forma decidir o no decidir pues formarse en estas competencias digitales. También es cierto que nuestro estudiantado, como has comentado tú al principio, utiliza ChatGPT, pues esto es igual que el móvil, uno aprende solo. Es decir, que tampoco necesitas que te enseñen mucho a utilizar ChatGPT. Te instalas la aplicación y empiezas a trastear y bueno, hay gente que tiene más capacidades y lo hace más rápido y a otros que nos puede costar más, ¿no? el utilizar ChatGPT, pero al final tampoco es algo que... A nadie le das un móvil y le das clases de estudiar cómo funciona el móvil. Y un niño con 2 años está ya con las pantallas manejándolo. O sea que lo que es el uso básico, más o menos, yo creo que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Luego es cierto que hablaremos posteriormente, ¿no? El cómo lo utilizas, que lo utilices éticamente y cómo de alguna forma integramos el uso de esos programas, ¿no? Tipo ChatGPT, pero hay otros muchos más, ¿no? Microsoft tiene Copilot integrado en todos sus programas. Cómo utilizarlos de una manera que aprendan a utilizarlos de forma responsable, de forma ética, pero bueno, ya lo comentamos después. Perfecto. Bueno, y pasando ahora a la competitividad tecnológica, existe una gran brecha en términos de innovación en comparación con otras regiones como Estados Unidos o China. Bueno, considerando este contexto, Melena, ¿qué medidas cree que son necesarias para fomentar la innovación y la creación de startups en España? Hola. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar aquí otra vez en Pamplona. Gracias, Pablo, por esta excusa maravillosa para visitar esta ciudad. Bueno, yo querría, que ese es mi vicio, romper un poco el guión. Me preguntan una cosa y contesto otra. No, pero porque intentando contestar a tu pregunta, creo que, digamos que no es una opción, ¿no? Lo planteabas en términos de si, bueno, pues qué hay que hacer para... digamos que en el mundo en el que vivimos, y esa es la aportación que quería haceros, como bien decía el informe de Deloitte, que enhorabuena, es fundamental que tengamos una visión holística. O sea, creo que la mirada sistémica es esencial porque, como bien apuntaba Carolina, estamos ante disrupciones que están cambiando el paradigma. Y si no entendemos esa lógica, cualquier medida, cualquier regla no será operativa. Es imposible que hagamos transformaciones de las organizaciones si no entendemos cuál es el entorno en el que nos tenemos que mover y con qué herramientas. Esto, que parece una obviedad, ha estado ausente demasiado tiempo del debate europeo. Empiezo por denunciar o criticar, entre comillas, porque digamos que no se entendió en primera instancia la disrupción digital como lo que es ese cambio de paradigma que nos hace que el mundo tenga una nueva dimensión, que sigue siendo desconocida, como aquella serie que había hace años, para ser no solo físicos, sino digitales y fundamentalmente híbridos. Y si no entendemos esa realidad, todo lo que hagamos estará cojo o limitado. Y por lo tanto seremos menos competitivos que aquellos que han entendido de la disrupción desde un primer momento, hasta el punto de liderar el desarrollo tecnológico que se construye sobre esa digitalización y fundamentalmente todos los procesos de automatización y en última instancia la inteligencia artificial, que estoy de acuerdo, Carolina, que es una candidata clara para lo que es una tecnología de propósito general que en economía transforma los ciclos de desarrollo y de crecimiento. Pero es fundamental entenderlo porque las tecnologías en sí mismo, y nuestro ingeniero de telecomunicaciones me dará la razón, las tecnologías por sí mismas no transforman nada. Necesitas una organización, una capacitación que haga que esa tecnología dé resultados. ¿Por qué? Porque lo aplicas a las realidades que tenías antes para transformarlas. Y eso es lo que nos da los ingredientes que has ido dibujando muy bien en la mesa
de tener un marco donde se desarrolla esa actividad. Yo creo que nuestro marco, y eso voy a la parte positiva, el marco europeo es esencial, la generación de ese espacio que nos da una escala y articula nuestra manera de ver la vida, para establecer unas reglas de juego que es nuestra manera de entender la relación con los demás, cosa que ya no es obvia en el resto del mundo. Una de las grandes disrupciones es que ya no vivimos, como decía nuestro embajador en la sesión anterior, en un mundo ordenado, regido por una serie de reglas, sino que vivimos en un mundo de disrupción y, por lo tanto, de negociación para ver quién es el que se posiciona en primer lugar en los nuevos desarrollos. Entonces, ese espacio de reglas nos da un cierto confort, nos da una sensación de protección, que como en todo no debe ser excesivo ni excesivamente reglamentista, porque inhibe la innovación que es necesaria para hacer toda esa transformación que nos permita competir o ofrecer cosas en un mundo que, fragmentado y todo, sigue siendo global. Y que es lo que nos va a hacer crecer y tener proyectos de futuro. Si la reacción es, eso no lo entiendo, vamos a ver que lo desarrollen estos frikis tecnológicos en otros países del mundo y nosotros como consumidores estableceremos las reglas, nos estaremos perdiendo la partida y no siendo capaces de definirlo en nuestro propósito humano, como decía también nuestro colega antes, en desarrollos centrados en las personas. Y esa es la gran oportunidad que tiene Europa. Si entiende bien eso y equilibra esas reglas que nos articulan y que países, incluso China, empieza a mirar, porque somos buenos en regular, somos buenos en establecer reglas, pero no inhibimos la innovación, al revés, facilitamos esos procesos, podremos marcar ese nuevo orden global en el que las personas cuenten algo por encima de los grandes estados o las grandes posiciones. Esto es muy complejo para las pymes. Si tú me lo planteas en términos de pymes, España, Europa en general, pero España en particular es un país de pymes, tenemos grandes empresas y grandes empresas que son globales, pero el 99%, el 94%, si somos generosos, son pequeñas empresas que en media son 3 personas. Entonces, afrontar todo este reto que os he montado, que suena de sideral, es bastante complejo. Es verdad que Europa ofrece un marco, articula mucho, da esa red de confianza que tenemos que, bueno, yo creo que hacer más densa, pero también más operativa, facilitar más el que las empresas, cosa que en positivo hay que señalar, las pequeñas empresas o esas 2 personas o 3, o yo cuando empecé a montar la empresa, cuando tienes herramientas a tu alcance, las entiendes y las utilizas, te haces grande. Y esa es la gran oportunidad que tienen las pymes si se genera ese hub, ese ecosistema en el que facilitas la digestión de esos procesos complejos a realidades concretas. Eso, empresas como Microsoft están entendiendo esa realidad para poder facilitar. Y la inteligencia artificial, en concreto ChatGPT, o todo lo que seamos capaces de generar, va a facilitar muchísimo. O sea, una de las claves que dicen en la inteligencia artificial generativa no es tanto que lo utilices como un motor de búsqueda, no. Es que te ayude precisamente a digerir, a establecer esquemas de formación, de entendimiento de modelos complejos, a tu capacidad de aprender y de conocer lo que está pasando. Y eso es fascinante. Tenemos riesgos, está la ciberseguridad, están los datos, pero ante todo intentemos entender lo que está pasando. No nos obsesionemos por el disruptor, los chinos, los rusos, vamos a cargárnoslos, vamos a establecer fronteras. Sí, yo creo que hay que establecer cautelas, pero lo que hay que es que entender de qué va esto para aprender, ¿no? Y lo que yo propugno que es en nuestra Europa, que es humanista, o deberemos recuperar esa esencia, lo que tenemos es que ser humanos 5.0, que vayamos por delante de la disrupción que estamos capaces de generar, estamos siendo capaces de generar en términos de tecnología. Y eso requiere entenderlo, comprenderlo, aprender constantemente, y si el sistema educativo formal va lento, ayudemos entre todos a que vaya más rápido y efectivamente nos formemos y seamos inquietos, y si no lo hacemos por nosotros mismos, estamos en una de las lógicas del paradigma que es en ecosistema. Relacionémonos mejor con los que son capaces de ayudarnos a ser más grandes y a competir mejor.
Solos, en el mundo actual, es muy difícil competir. Las pymes en mentalidad pequeña no van a prosperar. Las pymes en mentalidad digital, global y transformadora son capaces de competir con los grandes. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, ahora me gustaría hablar de que todos estos cambios evidentemente suponen un impacto en el mercado laboral. Se estima que para 2030 casi una quinta parte de los trabajos van a desaparecer debido a la IA. Europa enfrenta una falta de talento en este campo y necesitamos una formación masiva. En este sentido, ¿qué medidas está tomando la Unión Europea para fomentar la reconversión de puestos de trabajo y la capacitación en la IA? Muy bien, pues dentro de este presupuesto que hemos establecido en esta primera ronda, en cuanto a que este cambio, hemos hablado mucho de disrupción, no es disponible, es absolutamente indisponible y no existe la opción de decir yo no quiero acomodarme a este cambio, sino que hablamos de una tecnología que tiene una característica esencial, que es la transversalidad, es decir, que lo va a contaminar en el buen sentido todo, que va a entrar en cada uno de los ámbitos. No existe la posibilidad de decir yo no quiero, ¿no? Sino que vamos a tener que, de alguna forma, aquí se ha hablado también del concepto, hibridarnos en el ejercicio de cada uno de los, cada uno de los empleos, de nuestro devenir también diario, como ciudadanos. No va a haber otra posibilidad. Y para eso no necesitamos ser expertos o expertas en supercomputación ni programadores, sino que lo necesitaremos para extraer, como se decía en esta última intervención, extraer el jugo que nosotros necesitamos de todas las herramientas que sí están puestas a disposición. Es decir, porque yo me dedique a la arqueología no significa que vaya a quedarme al margen de esta revolución tecnológica, porque probablemente lo que ocurra es que me quede también atrás. El otro día veía una noticia de estas que me fascinan a mí, de cómo se estaba utilizando la inteligencia artificial para acabar por componer el puzzle del relato de Gilgamesh, ¿no? El relato mítico más antiguo prácticamente de la humanidad, del que tenemos noción. Bueno, pues gracias al establecimiento de patrones, a la investigación, por supuesto, la capacidad de supercomputación y de análisis que tiene la inteligencia artificial, parece que acabaremos por fin por completar, como digo, una de las esencias fundamentales de nuestra conformación, incluso como individuos, ¿no? como ciudadanos con nuestra raíz cultural. Y en ese sentido, también esto, además de ser un reto para los ciudadanos y ciudadanas de manera personal, también lo es para las administraciones públicas desde la perspectiva precisamente del interés público, del interés ciudadano. Estamos hablando de democracias. Y significa que tenemos que garantizar que las personas no se queden atrás, que todo el mundo tenga unos rudimentos mínimos para poder competir en una igualdad básica de condiciones. Y en ese sentido necesitamos planes de formación masivos. Yo cuando discutíamos la ley de inteligencia artificial dentro del ámbito de nuestras competencias, de las competencias del Comité de Asuntos Jurídicos, insistí mucho en que existiera un artículo que obligara directamente a las administraciones a hacer planes masivos de alfabetización digital, alfabetización en materia de uso de inteligencia artificial, de conocimiento de qué comporta el cambio. Bueno, fue especialmente complicado lo que se refiere a las administraciones públicas. Sí existe una recomendación en la parte de dispositiva, pero sí que hay un artículo muy específico que obliga, de alguna forma, a las empresas que comercializan y que utilizan este tipo de herramientas a formar suficientemente a sus propios empleados para que sean capaces incluso de explicar cómo funcionan los diferentes productos a los ciudadanos y a los clientes de ese tipo de productos. No solo desde la óptica de extraer lo mejor de la propia herramienta desde el punto de vista de la productividad, sino, como decía, qué comporta también en términos mucho más amplios, en términos holísticos, el uso de estas herramientas. Las instituciones europeas, la Comisión Europea ha aprobado hace muy poco tiempo, en 2018-2019, un plan europeo de capacitación. Se habla de que de los 5 millones aproximadamente de personas con capacidades digitales que existían en la Unión Europea en 2018, en 2030 tenemos que llegar a 10 millones. Yo creo que no deja de ser un objetivo modesto por la propia necesidad que tienen los mercados y por la demanda creciente que existe de perfiles especializados, pero tenemos que ir mucho más allá. Como digo, creo que la formación tiene que plantearse desde un ámbito mucho más amplio. No solo tecnólogos, no solo personas ingenieras en programación, sino, como digo, expertos y expertas en cada uno de los ámbitos del trabajo. Yo provengo también del ámbito, del ámbito jurídico, del ámbito del derecho.
me parece me parece evidente, y además lo hablábamos ayer, ¿verdad?, en el cóctel, me parece evidente que hay pocos lugares en los que sea más obvio la necesidad que va a haber y la necesidad que existe ya en este momento de tener capacidad, de tener rudimentos suficientes como para poder funcionar con inteligencia artificial en el ámbito del derecho, para no quedarse atrás no ya mañana, sino en el día de hoy. Por lo tanto, como digo, hay que hacer un esfuerzo especial. Así que creo que esta estrategia europea de capacitación tiene que complementarse necesariamente con una estrategia también a nivel nacional y, por supuesto, allá donde una administración o una institución pública tenga la capacidad de movilizar recursos suficientes, creo que en este momento todo esfuerzo es poco, precisamente para poder ponernos a nivel de otras regiones, poder ponernos a nivel de China o de Estados Unidos en la formación de nuestros propios trabajadores en materias y en competencias digitales. Porque en esto también tenemos un déficit también muy importante. Y creo que tenemos una ventaja comparativa con el exterior muy importante, que es nuestra red de universidades públicas, pero también de universidades privadas en Europa, que esto sí que es, no tiene parangón en otros lugares del mundo. Tenemos que buscar la forma de trabajar en red. Y termino con una última reflexión, también conectado con algunas de las anteriores que se han producido. En un mundo global en el que hay agentes muy potentes, agentes muy grandes y que llevan varios cuerpos de ventaja en algunos casos, los europeos y las europeas solo tenemos capacidad de competir, de ser alguien y de tener una voz propia si lo hacemos de forma coordinada y cooperativa. Si no, seremos, como antes ha dicho Elena, meros consumidores en un mercado global que cada vez nos va a dejar más atrás. Muchísimas gracias por tu reflexión. Bueno, y a todo esto tenemos que tener en cuenta que las tecnologías que desarrollemos tienen que ser accesibles y equitativas también. Entonces, desde la perspectiva de Microsoft, ¿cómo estáis trabajando para desarrollar e implementar los modelos responsables de IA? Vale, te contesto y también aprovecho y construyo también sobre lo que comentabas, que estoy totalmente de acuerdo en relación a la creación o la amenaza de destrucción de empleo. Desde el punto de vista de Microsoft, nosotros vemos la inteligencia artificial siempre desde el principio como una herramienta que tiene que ser un súper asistente que viene a amplificar, a complementar, a transformar, sí, muchos puestos de trabajo, pero a mejor, no a desplazar a otros. Lo vemos como un copiloto, por eso le hemos dado el nombre a muchas de nuestras soluciones con inteligencia artificial de copilot, para realmente, bueno, estar allí a tu lado, a ayudarte a quitarte muchas tareas que son rutinarias que puedes automatizar y realmente aportar muchísimo más valor con pensamiento crítico, con el valor final. Imaginaros, por ejemplo, como comentabas antes, los abogados, ¿no? El tiempo que han tenido que dedicar durante todo su trabajo a análisis de muchísima documentación, contratos, etcétera. Pues mucho de eso ahora lo van a poder hacer de manera más productiva. O incluso los médicos, que han tenido que invertir muchísimo tiempo de su trabajo y de su preparación y su formación durante décadas para transcribir la información que reciben de los pacientes, y ahora eso se puede hacer de una manera automatizada mucho más fácil y ellos poder dedicarse mucho más a la atención humana y a su propósito. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo vemos esta transformación de muchos puestos de trabajo y no una destrucción, y a la inteligencia artificial como un acompañante, un asistente, un amplificador y no como un robot que te viene a reemplazar. Y en relación a la accesibilidad y al tema de democratización de esta tecnología, es para nosotros un principio básico desde el desarrollo de cualquier solución de inteligencia artificial en Microsoft, y por eso de la mano de muchísimos actores abogamos para que se regule y con nuestros clientes lo prescribimos de manera directa, porque se tiene que tener en cuenta en cualquier desarrollo de cualquier aplicación, no solamente de las soluciones que salen y que están en la plataforma de Microsoft y que la gente luego lo usa para configurar sus propias aplicaciones, sino también en el mismo cliente o en el mismo organización, universidad, lo que sea, que lo está poniendo al servicio de sus clientes o de sus ciudadanos. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Tiene que tener en cuenta, por supuesto, la parte de accesibilidad, la parte de privacidad, la parte de seguridad, fiabilidad, transparencia, que se sepa qué es lo que está generando la inteligencia artificial frente a algo donde no ha participado la inteligencia artificial, y, por supuesto, la privacidad. Antes hablábamos de los datos.
Todo ello son principios básicos que, para los cuales ya llevamos muchísimos años y tenemos experiencia de cómo ponerlos en marcha desde el minuto 1 de creación de cualquier solución o cualquier aplicación. Y sí que ya hemos visto cómo aplica, ¿no? Y tenemos clientes con los cuales hemos desarrollado aplicaciones de inteligencia artificial para poder hacer un matching mejor de personas con discapacidad con puestos de trabajo. Imaginaros eso, las posibilidades que puede dar para, en España, alrededor de 80.000 personas con algún tipo de discapacidad. En algún momento todos llegaremos a tener algún tipo de discapacidad física, visible o no visible. Con lo cual, bueno, pues que esté allí para ayudarnos. En segundo lugar, pues personas, bueno, lo hemos visto antes con las traducciones, en el mundo de la globalización, lo que puede aportar la inteligencia artificial para realmente hacer puentes y ayudar a hacer un mundo más inclusivo. Esos son algunos de los ejemplos. Bien lo decía Elena antes, o sea, la tecnología por sí misma no vale nada si no se adopta y no se difunde. Y la clave para ello es la confianza. Entonces necesitamos, entre todos, públicos y privados, construir un entorno en el que exista esa confianza, porque sabes que tus datos están bien tratados, que tienes la seguridad en cuenta ante todo, porque lo que estás desarrollando ya tiene en cuenta la accesibilidad desde el principio, etcétera, etcétera. Entonces la confianza al final es la base de todo y yo creo que pues en este espacio se ha hablado muchísimo de ello y me da mucho optimismo, ¿no? Ver que estamos todas mentes distintas pensando en lo mismo. Por supuesto. Bueno, Ramón, antes nos comentabas que muchos estudiantes usan ChatGPT, ¿no? En su día a día igual para hacer trampas en trabajos o en TFGs, ¿no? En lo que sea. En este aspecto, ¿de qué forma estáis viendo que esto está mermando a los estudiantes y que igual pues está haciendo que no tengan un pensamiento propio, ¿no? Entonces, la forma de gestionarlo en la universidad, ¿de qué forma se está haciendo? Muy bien. Antes de contestarte voy a coger lo que decía Iván, porque es cierto que la formación de la sociedad es fundamental, ¿no? Entonces, dentro de los fondos europeos que han llegado a España, parte de ellos han ido a las universidades y sí que hay un proyecto, claro, que se llama Digital, que están lanzando 20 universidades, donde lo que está haciendo es hacer esa formación en competencias para toda la sociedad, es decir, basado en el DIFCOM, ¿vale? Con los niveles A1, A2, B1, B2, se van a crear un montón de cursos, ¿vale? Abiertos a la ciudadanía para que te formes, pues yo que sé, nivel A1, dependiendo un poco de tus capacidades y que puedas ir creciendo en cuanto a tus competencias digitales de cara a entender un poco, porque yo creo que es muy importante que la sociedad entienda qué es esto de la IA, cómo la puedo aplicar, qué riesgos o no tiene, porque eso también es bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que la sociedad sea consciente de esto. Y esto lo hilo con lo que tú comentas, porque, a ver, la llegada de la IA y además con la velocidad con la que ha llegado, porque hace poco era solo textos, ya reconoce imágenes, ahora mismo puedes hacerte un avatar que tú preparas una clase en castellano y él la dice en chino, ¿vale? Con lo cual esto está ya encima de la mesa, ¿no? Y esto en la universidad mucho profesorado lo ve como una amenaza, no como una ventaja. Entonces lo primero que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo, es formar a nuestro profesorado. Es que es muy importante que nuestro profesorado sepa qué es la IA, qué capacidades tiene, qué capacidades no tiene, qué se puede hacer con ella, qué no se puede hacer con ella, antes de poderle transmitir al estudiantado qué puede hacer con la IA. Porque si yo no sé lo que puedo hacer con ella, es muy difícil que le transmita a mi estudiantado, porque no tengo los conocimientos, ¿vale? Y de hecho en una universidad al final tienes grados de todo tipo. Yo entiendo que a profesorado más tecnológico es más fácil enseñarle qué es la IA, qué capacidades tiene, pero a profesorado de otras áreas de conocimiento igual es más complejo y lleva mucho más tiempo. Entonces, para que el estudiante lo pueda utilizar, que nosotros estamos convencidos, porque al campo no se le pueden poner puertas, que esto ha venido para quedarse y que tenemos que implementarlo en la universidad, estamos convencidos de ello. Nos puede costar más o menos, eso ya depende un poco de las capacidades que tengamos, pero estamos convencidos que lo tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es formar a todo nuestro profesorado, ¿no? Y es un poco lo que hemos empezado ya hace año y medio, con cursos de formación, para que vayan aprendiendo un poco qué son estas herramientas y qué capacidades tenemos con estas herramientas. Claro, es un poco lo que decías. Esto nos va a llevar también a cambiar las formas de evaluar, porque claro, antes mandabas un trabajo y ahora el trabajo te lo hace el ChatGPT. Y además que, aunque tengamos las técnicas de plagio, es que el ChatGPT no plagia.
Con lo cual, aunque le apliques el Turnitin o el programa que tú tengas para ver si realmente ese trabajo ha sido plagiado, es que te va a decir que no está. Porque, claro, al utilizar inteligencia generativa, con toda la información que tiene, te hace una cosa diferente. Entonces tú pasas cualquier programa y eso no está plagiado. Pues, claro, el profesor se encuentra indefenso ante esas situaciones y tiene que ver cómo conseguir hacer los trabajos de otra manera, con la idea de que el estudiante, lo que comentabas o lo que me decías en la pregunta, ¿no?, tenga capacidad creativa, tenga capacidad de raciocinio, pueda pensar y no me meta en el ChatGPT, me dé el trabajo y se lo pasa al profesor, porque entonces eso es un fracaso. Un fracaso para todos, un fracaso para la universidad, un fracaso para el estudiante y es un fracaso para la empresa en el futuro, que va a tener empleados que no van a saber más que utilizar ChatGPT sin pensar, ¿no? Entonces, ciertamente el proceso pues lleva su tiempo, estamos en la parte de formación de nuestro profesorado y luego tampoco eso es fácil, porque luego el incluir esas herramientas en la universidad, aquí voy a coger a Microsoft, no es fácil porque depende también de tu capacidad económica. Es decir, poner que todo mi estudiantado, 10.000 estudiantes, tengan acceso a Copilot, me arruino. No tengo capacidad económica para hacer eso. ¿Vale? Entonces, claro, el que ellos tengan acceso al ChatGPT gratis es fácil, pero claro, luego el poder implementar herramientas que les den más capacidades, que ellos puedan ver que se pueden hacer otras cosas, no es tan fácil y eso sí que también puede generar desequilibrios en las propias instituciones, en las propias universidades, porque depende de tu capacidad de poder tener esos recursos para poder enseñar luego al estudiantado. Es decir, que eso también es una cuestión que está ahí, ¿vale? Que veremos a ver cómo se solventa, ¿no? Porque no es fácil. Es decir, que el acceder a esas herramientas pues tiene un coste y cuando tienes muchos estudiantes, pues lógicamente el coste es elevado. Entonces, claro, la herramienta básica sí, pero si quieres ir a algo más complejo que permita que el estudiante aprenda más cosas, que luego les dé una capacidad competitiva en el mercado laboral, que eso es un poco lo que buscamos, ¿no?, la empleabilidad de nuestro estudiantado y que puedan aportar y den valor añadido en sus empresas, pues bueno, pues eso también tiene un coste que hay que ver si se puede o no se puede asumir o cómo se puede asumir, ¿no? Entonces, estamos en ello, ¿vale? Estamos en la primera parte, que es formar a los formadores, porque si no eso es imposible pasar a la segunda fase, y después, lógicamente, nuestra apuesta es clara de que tenemos que formar al estudiantado porque esto es algo que ha venido para quedarse y es muy importante que cuando se integren en el mercado laboral tengan todos esos conocimientos, ¿no? Y lógicamente, que aprendan a reflexionar, es decir, que a la hora de mandar los trabajos lo que hay que hacer es que no solo hagan el trabajo, sino que reflexionen sobre los resultados que le están dando esos trabajos, etcétera, ¿no? Y luego también hay que implementar toda la parte ética porque ya nos hemos encontrado con copias con ChatGPT. Claro, es decir, ahora mismo tú haces una foto del examen, el ChatGPT reconoce la foto, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener ahí una cámara espiando a todos los estudiantes cuando hacen un examen es imposible. ¿Vale? Sacar un móvil, hacer una foto y que ya con esa foto no hace falta ni escribir, es que ya te reconoce y te responde. De hecho, nos ha pasado ya, ¿vale? Es decir, que nos han copiado de esa manera, ¿no? Y encima el ChatGPT responde con nota. No llega a un 10, pero tampoco se queda en un 5, ¿vale? Es una nota razonable. Entonces, claro, pues todo eso también el profesorado tiene que ser, no con la idea de ser peor con el estudiante, sino con idea de sacarle provecho, sacarle mayor rendimiento, mayor eficiencia y que el estudiantado también aprenda, ¿no? Exacto, o sea, que el enfoque sea más, pues que sea una mejora del aprendizaje frente a crear una dependencia, ¿no?, de la IA. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y finalmente, para terminar, Elena, ¿nos podrías contar desde tu experiencia qué aprendiste sobre la digitalización? Porque claro, todo esto intuyo que pasó durante la pandemia, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la empresa, pues, ¿qué aprendiste durante este tiempo? Bueno, yo insisto, esto viene de hace muchos años, ¿no? Yo creo que por ver la parte positiva de un evento tan terrible como fue la pandemia del COVID, es que precisamente aceleró esa toma de conciencia de lo que representaba la digitalización, que viene del siglo pasado, ¿vale? Lo que pasa es que en Europa, vuelvo a repetir, la visión que se tenía era muy vertical de un sector, ¿no? Yo siempre criticaba, no es un no sé cuántos por ciento de la industria, es una industria que representa no sé cuántos por ciento. No, esto es transversal, esto afecta a todo porque está transformando esa realidad. Pero el COVID efectivamente nos llevó a una realidad, que es lo que intentaba enfatizar antes, en la que lo físico estaba limitado, no nos podíamos mover, no nos podíamos conectar con los demás, como estábamos acostumbrados a hacer en esa lógica analógica, física, y descubrimos
podíamos salvar esa barrera física utilizando ese espacio digital, que aprendimos de una manera como se suele aprender mejor, haciendo, ¿no? Que nos ofrecía la posibilidad de seguir trabajando desde casa, de poder hacer determinados procesos, sin que eso impidiera la necesidad de determinadas actividades y trabajos que necesariamente se tenían que hacer en presencial. Y eso lo que generó fue un laboratorio formidable que, bueno, yo intento, ya debe ser por la edad, hacer de la necesidad virtud y, dado que tienes limitaciones, explotar las ventajas y decir, oye, ya que ha venido esta desgracia, vamos a ver qué aprendemos de esto. Y aprendimos que se podía innovar, se podían hacer las cosas de otra manera, utilizando herramientas disponibles que a lo mejor anteayer pensábamos que eran cosas de los jóvenes que usaban aplicaciones, que hacían no sé qué, y que de repente incorporamos para encontrar soluciones prácticas a problemas urgentes, inmediatos, acuciantes, ¿no? Digamos que en la urgencia y en la necesidad te espabilas, ¿no? Y eso es lo que deberíamos llevar al ánimo y aprender de esa lección cuando decimos tenemos que hacerlo más rápido. Es que realmente hay que trasladar ese sentido de urgencia, de que lo tenemos que hacer rápido, primero, como decía antes, porque esto es irreversible. Esto no es una moda, ¿eh? Esto no es temporal, es un cambio estructural y cuanto antes lo incorporemos mejor. Pero esa actitud de modo de supervivencia ha hecho que en estos 5 años la Comisión Europea, como bien decíais antes en el informe de Deloitte, haya cumplido con la agenda que tenía, pero ha sabido, que es lo que yo destacaría más, reaccionar ante hechos o eventos imprevistos, aunque podían ser considerados como posibles, como la guerra de Ucrania, desgraciadamente, pero el COVID, aunque se ponía como uno de los riesgos, fue algo tremendo y se supo reaccionar bien. Y se supo reaccionar bien, como digo, utilizando todas las herramientas, teniendo una visión de conjunto, considerando la escala, cuáles son las necesidades y estableciendo la mejor solución ante ese problema, dadas las limitaciones que había físicas. Ese aprendizaje me parece formidable. Pero vuelvo a repetir, es acelerar algo que ya existe, por eso insisto en la importancia de entender bien el entorno, qué es lo que está pasando, cuáles son las dinámicas, e incorporarlas en nuestra vida. Si ya con esto termino, porque está la... Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa para poner en valor el lujo de compartir mesa con vosotros. Han salido temas muy relevantes. Yo creo que, como bien comentaba Carolina, la confianza es esencial en este momento. Y eso, por poner en valor, dado que estamos en un curso europeo y que creemos y queremos Europa, es el principal valor que puede poner en este desorden global Europa. Nosotros basamos nuestra vida en la confianza en las personas. Tenemos que recuperar confianza en las empresas, porque efectivamente está muy bien el marco regulatorio, pero el marco regulatorio solo tiene potencia si consigue resolver los problemas que pensó o que efectivamente fueron el origen de tener esa regulación. Creemos en las reglas, pero tienen que ser reglas que entendamos todos como necesarias y el mejor medio para resolver nuestros problemas, evitando el exceso de burocracia, evitando el exceso de imposición, sino desde la convicción de que esa es la mejor manera de abordar los problemas, el famoso proceso. Por eso los países democráticos lo podemos hacer mejor, porque valoramos el proceso. Queremos obtener resultados, pero no a cualquier precio, ¿vale? Entonces, la confianza es esencial, la alfabetización masiva es esencial, Iván, pero yo iría a una alfabetización que vaya en ese aprendizaje de claves que son mucho más allá de la digitalización, que es un must, es una base. Y teniendo en cuenta el tema de la edad, menos mal que lo ha sacado, no porque me sienta aludida, porque creo que he dado ejemplo que intento estar al día, pero lo que ha dicho Ramón es esencial. O sea, si no formamos a los formadores, no hay alfabetización posible. Y es verdad que tenemos que tener conciencia también las empresas que somos unos formadores formidables y esenciales por la urgencia, por la necesidad de obtener resultados inmediatos a problemas urgentes con herramientas nuevas, y las empresas son formadores esenciales, no solo en términos de formación profesional, en general, pero la formación es esencial, y que tengamos un proceso adaptado a la edad, no solo en la edad activa, que yo animo a todo el mundo que sea activo hasta que se muera,
porque es bueno para la salud, además, no solo la financiera, porque si no entiendes la digitalización, las herramientas, no vas a ser ciudadano pleno, porque todo va ya en un mundo híbrido, hasta, desde luego, la relación con los bancos, pero la inclusión no solo financiera, sino en la sociedad pasa por la digitalización y no podemos dejar fuera a la gente de edad que no se ha formado. Es una responsabilidad compartida, es un proceso que nos permite velar por el bien común y ningún sitio mejor que Europa, ninguna fórmula mejor que la democracia para garantizar que ese proceso consigue ese propósito compartido. Y ese es el concepto de sostenibilidad. Mejorar la relación con el entorno, no solo medioambiental, sino social, para que tengamos un futuro común.